Buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Román. Actualmente curso la carrera de Mercadeo y Estrategia Comercial. Me encuentro en la ciudad de Manizales. El trabajo debía ser en grupos, pero debido a mi trabajo, en la empresa en que yo trabajo, los horarios son muy flexibles, entonces no tengo un horario determinado en el cual me pueda conectar con mis compañeros como para hacerlo en grupos. Entonces, debido a esto y para poder realizar el trabajo, decidí hacerlo solo. Entonces, en este momento vamos con la exposición. Salario convencional y salario emocional. Antes que esto, debemos saber qué es un salario. Un salario es la remuneración que una empresa emite a sus trabajadores de manera periódica. Es decir, cuando nosotros prestamos un servicio o una labor manual o ya sea una enseñanza y nos retribuyen con algo a cambio, esto es un salario. Cuando las dos partes quedan en un acuerdo en el que yo les presto un servicio o una labor y ellos me dan a mí una remuneración o algo a cambio de esto. Este es el contenido que vamos en el uno, salario. 2, evolución de la palabra salario. 3, salario emocional. 4, salario convencional. 5, características. 6, organización. Como les venía diciendo, el salario es una remuneración más directa que recibe el trabajador por la prestación personal de su servicio. Está constituido por el pago ordinario, fijo o variable y todo lo que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio que presta. Vamos ahora a la historia del salario. En la Edad Antigua habían unas grandes potencias, como por decir en este momento las potencias son Estados Unidos, Japón. En la antigüedad también hubieron sus potencias, que fueron Egipto, Grecia, Roma, muchas grandes civilizaciones que inventaron muchas cosas de las cuales en este momento aún utilizamos. Por decir, en la Edad Antigua, los trabajadores y los agrícolas recibían un pago. ¿Cuál era el pago? Una unidad de trigo por jornal. ¿Qué es un jornal? Mucha gente pues no sabe qué es. El jornal es un horario de trabajo establecido. Por decir, cuando te dicen a ti hoy en día tu jornada es de 8 horas, ¿cuál es tu jornal? Las 8 horas. Entonces el pago era una unidad de trigo por jornal. Para los esclavos, una sila diaria. Pasamos a otro gran imperio, Egipto, el cual está caracterizado por sus grandes pirámides, sus grandes tumbas, toda la mano de obra que se construyó en ese tiempo fue por personas, porque obviamente no contaban con la tecnología ni las herramientas que tenemos en este momento. Entonces los trabajos empezaron a hacerse cuando se empezaron a hacer las tumbas y todas estas grandes edificaciones, y el pago era por día. Les daban pan, tejidos, aceite, trigo, para que así se sostuvieran o a sus familias. Se les pagaba de esta manera. En Grecia, cada trabajador recibía 380 litros de trigo y 140 de cebada. Cada trabajador empezaba a ganarse 12 denarios. Cuando el trabajador tenía un poco más de experiencia y de edad, era un trabajador calificado, así lo consideraban. Entonces pasaba de 12 denarios a 50 denarios al día. Ahí ya empezaron a verse como las jerarquías y en los puestos de trabajo en la antigua Grecia. Los soldados, al ser los que cuidaban el gobierno, obviamente ganaban un poco más, 300 denarios. Vamos a la Edad Media. Los trabajadores empezaron a ganarse 12 denarios diarios y los empleados 30 sueldos anuales. Cuando llega la peste, obviamente al disminuirse la población y haber menos mano de obra calificada, porque pues todo el mundo falleciendo, aumentó el salario en un 4%. Y en 1375, después de la peste, aumentó un 14% más.
Vamos a la época actual. ¿Cómo trabajamos en la época actual con nuestro salario? Hay salarios mínimos, salarios básicos, salarios altos, pero todo empezó en Nueva Zelanda en 1890, que se dio origen al salario mínimo, donde se determinó un salario para las personas según su jornada laboral y su empeño y su desempeño, donde se determinaba un valor el cual se daba a la persona siempre, un salario mínimo, con ese empezaba. En 1894, el salario mínimo se volvió obligatorio. Ya todas las personas, el que menos gana debería ganar un salario mínimo. No era lo que le quisieran dar, como anteriormente, que le pagaban a veces con trigo o con lo que la persona le quisiera dar, el capataz, su jefe, como le quieras llamar, le daba lo que quisiera. Ya se volvió el obligatorio en 1894. En 1911 empiezan las leyes de seguros nacionales, donde ya empezaron a darle un poco más de importancia a la salud y a lo demás del trabajador. En 1919 también se elabora la Carta del Trabajo. De 1928 a 1970, la mayor parte de países incorpora el salario mínimo en sus arcas de pago para darle a los trabajadores. ¿Cuáles son los tipos de salario? Salario emocional y salario convencional, que es lo que hablamos al principio antes de explicarle qué es un salario. El salario emocional es el conjunto de beneficios no económicos que hacen sentirse cómodos a los empleados de una empresa, es decir, no se miden divisas, sino en beneficios para los empleados. Este salario puede actuar como factor motivador de los empleados y así mejorar la opinión que los trabajadores tienen de la empresa. Por lo tanto, no se trata de recibir una mayor cantidad de dinero, sino de recibir prestaciones que el trabajador entiende como beneficios más valiosos que un aumento de sueldo. ¿Cómo se ve esto hoy en día? En las empresas que dan beneficios de vivienda, de prestaciones, de salud, en no de ascenso, que te dejen estudiar, el poder expresar tus ideas. Eso es un salario emocional, porque de alguna manera u otra esto también te ata a la empresa. Vamos a salario convencional. El salario convencional o ordinario es el que percibe el trabajador como remuneración por los servicios prestados dentro de su jornada ordinaria de trabajo, retribución laboral, acuerdos de pago, transparencia. El convencional es un salario superior diferente al mínimo pactado entre las partes. Cuando hay organización sindical, se podría establecer salarios para la colectividad del trabajo en la empresa. Es toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanece que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio. Un salario convencional es cuando nosotros ingresamos a una empresa o damos nosotros ingreso a un trabajador que nos vaya a laborar a nosotros, es lo que nosotros al trabajador le prometemos que le vamos a dar en el momento que él nos preste el servicio, o nosotros prestarle servicio a alguien y lo que la persona nos dice a nosotros que nos va a dar como retribución. Es decir, voy a trabajar quincenalmente haciendo inventario en la bodega y te voy a dar tanto de dinero de retribución. Este es un salario convencional, en monedas, en dinero, donde hay un acuerdo y donde hay una retribución y la transparencia siempre para que la persona o trabajador se le pague todo lo que se le debe dar. ¿Cuáles son las características del salario emocional? Hablando otra vez del salario emocional, que son oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Cuando tú ves que puedes estudiar y salir adelante, crecer, crear otros puestos, subir, eh, alimentar tu hoja de vida para poder salir adelante, esos son salarios emocionales. Compatibilidad de vida personal y profesional, cuando tú te sientes bien en tu trabajo, que puedes tener, estar también con tiempo con tu familia. Desarrollo personal y profesional, donde te apoyan a estudiar, donde te dicen que salgas adelante para tener un puesto mucho mejor. Actividades en equipo, donde nosotros podemos encontrar una afianzación de entre los compañeros, donde hay un trabajo en colectivo que puede sacar la empresa adelante.
la capacitación y la formación continua. No nos podemos quedar nosotros en el pasado, siempre hay normas nuevas, cosas nuevas que aprender y que enseñarle a nuestros trabajadores. Entonces siempre debe ser continua la capacitación y la actualización de leyes, normas. ¿Por qué? Para que nuestra empresa no se quede atrás. Yo trabajo, pues, que se ha extendido hasta Estados Unidos y pues donde maneja muy buenas políticas para el empleado. Entonces quería darle un espaciecito para hablar de ella. Cementos Argos es una compañía líder en la producción de cemento y concreto en los mercados en los que tiene presencia. Hoy es la segunda mayor productora de concreto en Estados Unidos y la primera de cemento y concreto blanco, concreto en Colombia. Es la única que tiene una planta de cemento blanco en Colombia. Salario emocional y salario convencional. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo manejarías tú? Eh, en Argos, la verdad, nos tratan con los dos salarios, trabajamos con los dos salarios, tanto emocional como convencional. Porque lo he visto yo después de todo lo que he leído en el tema, es que nos dan obviamente el convencional, que es la quincena, un sueldo, donde te dicen a ti quincenalmente te va a llegar tanto dinero por tus servicios prestados. Pero el emocional, ¿por qué? Porque tengo la oportunidad de estudiar, tengo la oportunidad de ahorrar para vivienda, tengo medicina prepagada, tengo voz en mi equipo, puedo hablar cuando yo quiera, exponer mis temas, si tengo una idea nueva, brindarla y se toma de la mejor manera. Entonces, el salario convencional, el salario emocional en Arcos es algo que se vive en el día a día. Muchas gracias, profe. Eh, Hasta la próxima. Gracias por su atención. Que estés muy bien.